Imaginemos que hay un disco asentado sobre una superficie rígida y este disco tiene una masa m y un radio 2L. ¿Ya? Ese radio 2L que tiene el disco es desde el centro hacia la periferia. Eso es 2L. ¿Ya? Y pero el caso 1, analicemos como si acá una cuerda está enrollada alrededor de un eje que tiene un radio L. Radio L. Y alrededor de este eje de radio L está envuelta la cuerda y se aplica una fuerza horizontal inferior, significa que está actuando aquí para la derecha. Ese es el caso 1. Entonces se va a tirar de la cuerda de este objeto y el supuesto es que hay rodadura. Al existir rodadura significa que este objeto rueda sin deslizarse. Condición de rodadura. La condición de rodadura para el caso dinámico, que es lo que vamos a resolver por el dinámico, es que la aceleración del centro de masa, sí, la aceleración a la que estaría moviéndose este punto, es igual a qué cosa. ¿Recuerdan? ¿A qué era igual la condición de la aceleración? A la aceleración angular por el radio. ¿Qué radio? El radio es medido desde el centro de masa hacia la superficie de contacto. ¿Cuánto es eso? En este caso, de acuerdo a la descripción de nuestro parámetro, 2R mayor. ¿Estamos claros? Bueno, empecemos entonces por elaborar el diagrama de cuerpo libre. Es decir, diagrama de cuerpo libre, ¿no? No lo haga sobre el mismo objeto, sobre el objeto original, sobre el dibujo original. Haga otro dibujo, otro esquema. Entonces ahí diga, bueno, están estos dos círculos que representan el uno la periferia y el otro el eje y el centro de masa. Entonces usted va a colocar las fuerzas pertinentes. La evidente fuerza aplicada, F. El peso. ¿Qué más? El piso ejerce una fuerza sobre el punto de contacto como normal y la otra fuerza de contacto la normal, que es la fricción. Entonces esa fricción, ¿para dónde tuviste que va a estar? Para la derecha o para la izquierda, tomando en cuenta que este objeto al final de cuentas está avanzando hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces ponemos la fuerza de fricción. ¿Y de qué tipo es esta fuerza de fricción? ¿Estática o cinética? ¿Ah? Como es una condición de rodadura, ¿verdad? Tiene fricción estática porque no está deslizando. Es fricción estática. Bien, entonces siendo estas las cuatro fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre, empezamos por la ecuación fundamental de la dinámica. ¿Cuál es esa ecuación fundamental? Que la sumatoria de los momentos de torsión alrededor de su eje de rotación que está en el centro de masa es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. Entonces, usted aquí en el diagrama, así como cuando usted resolvía los problemas de traslación, segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Usted hacía el diagrama de cuerpo libre y ponía las fuerzas y a un costado ponía la aceleración. Usted asumía para donde se aceleraba. Entonces, este objeto, usted, si avanza por la derecha, asume que este objeto tiene una aceleración angular alfa en esa dirección y señala la aceleración angular. Y casi siempre entonces pone como convención en ese sentido en el que usted asume que está acelerándose como positivo. ¿Positivo qué cosa?
todos los momentos de torsión, todos los torques provocados. Que por cierto, el torque, por definición, es R cruz F, ¿se acuerdan? R cruz F. Entonces, si esta fuerza es perpendicular al brazo de palanca, vamos a suponer el brazo de palanca, es la propia magnitud del radio, y lo multiplica por esta fuerza que queda perpendicular, pues ya aquí se supone que este ángulo está en 90 grados, 1. Entonces simplemente quedaría el brazo de palanca por la fuerza que queda perpendicular. Entonces eso siempre ocurre en estos casos de una cuerda enrollada por un disco o una cuerda que pasa por una polea. Siempre un objeto que tenga enrollamiento en una superficie circular van a ser perpendiculares a esa fuerza. Entonces calculemos la magnitud del primer torque, el producido por la fuerza de fricción. Fíjese, esta fuerza de fricción está actuando en este punto y está a una distancia del centro de masa de ¿cuánto? 2R. Entonces el brazo de palanca sería 2R. ¿Estamos claros? Ese es el brazo de palanca. Por la magnitud de la fuerza que es perpendicular al brazo de palanca, ¿no? Es perpendicular a esta fuerza. Entonces esta es la fricción. Entonces esta es la magnitud del torque producido por esto. Y además es positiva porque esta tiene la intención de llevarlo en el mismo sentido de la aceleración alfa. En cambio, la fuerza aplicada F, la que se tira por la cuerda, intenta rotarlo en dirección contraria a la manecilla del reloj, es decir, en contra de alfa. Por lo tanto hay un contratorque, ese sería un torque negativo. ¿Sí? Negativo. Y la magnitud de ese torque sería el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca? R. ¿Y cuánto es la fuerza? F, que es perpendicular. ¿Está claro? Entonces, esta sumatoria del torque es el torque neto. Entonces, esto es lo que produce una aceleración angular, y el momento de inercia de este objeto, que es un disco, lo vamos a considerar para un disco, el momento de inercia de un disco, como un medio de la masa. ¿Por cuánto? Por el radio cuadrado. ¿Y cuánto sería el radio del disco? 4R cuadrado. ¿Verdad? 4R cuadrado, o dejémoslo así, 2R al cuadrado. Entonces ese es el radio. Entonces usted pone aquí momento de inercia medio de la masa por 2R al cuadrado. Y aquí haga la sustitución de alfa, o sea, aplique condición de rodadura. Esta condición de rodadura. La condición de rodadura dice que alfa es igual a la aceleración del centro de masa dividido para 2R. Entonces, hacemos uso de la condición de rodadura, eliminamos alfa y ponemos aquí la aceleración dividido para 2R. ¿Está claro? Y sí. Sí, gracias. Entonces, hemos sustituido por alfa en términos de aceleración y 2R. ¿Y ahora qué nos queda? Bueno, simplificar. Una estrategia de esto es eliminar este 2R. Esto para alcanzar esto. Necesito dividir. Entonces usted dice, dividiendo todos los términos para 2R, ¿qué nos queda? A ver, veamos qué nos queda. Aquí nos queda la fricción, ¿cierto? El siguiente término, ¿cuánto nos queda? F medio. Y el término de la derecha, un medio de la masa por la aceleración del centro de masa, porque justamente se eliminó el factor de 2R. ¿Estamos claros? Bueno, a esto llamemos ecuación 1. ¿Ya? Tenemos dos incógnitas que son la fricción y la aceleración, pero tengo que obtener la otra ecuación que justamente resulta de la segunda ley. ¿Ya? Hagámoslo entonces. Segunda ley. Fíjense, si tomamos nuestro marco de referencia en Y, la suma de las fuerzas en X será igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, yo tendría dos fuerzas que contribuyen a ello, ¿no? La fuerza F aplicada
En oposición, la fricción. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Están de acuerdo? Entonces de aquí la fricción queda en términos de la fuerza aplicada menos MA. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Reemplacemos. Entonces, reemplazando dos en uno, tenemos aquí fricción. Pongamos esto. F menos MA, ya está, menos F medio, igual a un medio de M por A. Ahora sí nos quedamos con una sola incógnita. Y tendremos del lado izquierdo F menos F medios es F medio. Y en el lado derecho, masa por aceleración, tendríamos 3 medios. ¿Están de acuerdo? 3 medios. Entonces, conclusión, la aceleración del centro de masa es igual a 1/3 del valor de la fuerza aplicada. Simplifica el 2, queda 1/3. Dividido para la masa. 1/3 de la fuerza aplicada dividido por la masa. Entonces, vamos a anotar 1/3 de la fuerza para la masa. Ahora nos falta calcular la aceleración y la fricción. Bien, hagámoslo. Y tenemos con la aceleración alfa, ¿se da cuenta? Alfa, aquí está alfa. Alfa es igual a aceleración sobre 2R. Entonces, haciendo la sustitución de esta aceleración dividido para 2R, nos quedaría F sobre 6 mR. ¿Están de acuerdo? Entonces, y la fricción, de una vez. De aquí. Fuerza aplicada F menos masa por aceleración. Y nótese que la masa por la aceleración es 1/3. Por lo tanto, la fricción ¿cuánto vale? 2/3. Anotemos entonces los resultados. Ahí está, el resumen de la aceleración angular, la lineal y la de la fricción. Caso 1, fuerza aplicada horizontalmente en la parte inferior del eje.